El Clúster de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de Nuevo León es una alianza entre empresas, academia y gobierno, creada para generar condiciones, oportunidades y apoyo para las empresas que lo integran, buscando su desarrollo, producción de riquezas y bienestar para la sociedad. Siendo el primer clúster creado en el Estado, hoy representa a 230 organizaciones relacionadas con las TIC. La industria de Nuevo León genera más de 28,000 empleos. Contamos con más de 100 programas con universidades locales relacionadas a la industria. Además, el CISO Monterrey posee la certificación Oro ESCA Europea, siendo el único clúster de TIC fuera de Europa con dicha certificación. Enfocados en la industria 4.0 y transformación digital, sus principales estrategias se centran en la innovación, emprendimiento, capital humano, vinculación y mercados. Con su poderosa red de aliados y su vínculo con el gobierno estatal y federal, el CISOF Monterrey realiza diferentes actividades encaminadas a generar valor, conocimiento y experiencias únicas, que comparte con quienes buscan una transformación exitosa y sustentable en la industria nacional e internacional. Si eres emprendedor, empresario, cuentas con una pyme, eres parte de una empresa tractora o de TI, te invitamos a formar parte de lo que hoy es más que un clúster. Ven y forma parte de nuestra familia. Transformemos México a través de la tecnología. CISOF Monterrey, Clúster TIC de Nuevo León. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a nuestro webinar. Como lo comentaba Sonia, pues es un placer que nos acompañen en este espacio. Ya es nuestro cuarto webinar que hacemos con el clúster de Monterrey de Nuevo León. Antes de empezar, pues les vamos a dar algunas recomendaciones pues importantes para el buen desarrollo de este webinar. Primero, recuerden ubicarse en un lugar con buena señal de internet. Si tienen algún problema de conectividad, por favor desconectarse y volver a ingresar de nuevo a la reunión.
Al inicio de la sesión, todos los participantes deberán tener, por favor, sus micrófonos desactivados. También, pues, les recomendamos preparar algunas preguntas o comentarios para nuestros ponentes. Nosotros estaremos muy atentos al chat para poder recoger todas estas preguntas y podérselas compartir a nuestros panelistas. Por último, recordarles que al término de este webinar les estaremos compartiendo pues respectivamente a sus correos electrónicos las memorias del evento y podrán ponerse en contacto con nuestros panelistas, ya que al final les compartiremos también pues sus datos de contacto. Entonces, de nuevo, muchas gracias por participar de este webinar. Bienvenidos. Les comparto un poco la agenda. Vamos a dar primero una bienvenida por parte de nuestros directivos tanto del clúster de Monterrey como de la Cámara de Comercio del Pacífico, la presentación y charla de los expositores, el desarrollo de la misma, las preguntas y respuestas y por último el contacto y cierre del webinar. Le doy la palabra a nuestro director ejecutivo, el doctor Carlos Olaya. Bienvenido, doctor Carlos. Muchas gracias, Jennifer, y muy buenos días para todos. Como lo decía ahorita Jennifer, es para nosotros realmente un motivo de alegría poder llevar ya estos webinars en conjunto con el clúster y también saludándote a Ángeles y a Sonia, que muchas gracias pues también por estar acá y por siempre darnos la mano en estas actividades. Claro, tener tanto tiempo, digo tanto tiempo, porque pues que hace que firmamos este acuerdo, ¿no? Que fue hace tal vez en el mes de abril y ya estamos en diciembre. Y claro, es una fecha que nos llena de mucha alegría a todos, pues por las festividades y demás, y porque al final uno ve que durante este tiempo se ha hecho un muy buen trabajo. Hemos impactado a muchos empresarios, tanto mexicanos como colombianos y demás países que sé que nos acompañan. Le hemos dado herramientas, sé que algunos han estado por acá, por Colombia, sé que algunos han estado por allá en México, también en Nuevo León, en Monterrey visitándolos. Bueno, creo que el acuerdo ha sido mucho más fructífero y ha sido mucho más rápido de lo que pensábamos en principio, ¿no? Siempre que no firmamos esos acuerdos, pues uno decía, bueno, vamos a ir viendo qué vamos haciendo y digamos que como que arrancar es muy difícil, pero yo siento que esto como que fue de 0 a 100 en muy poco tiempo y realmente es algo que nos llena pues como de satisfacción poder mostrar ya algunos avances, algunos resultados y bueno, y esperando todo lo que se viene pues para el próximo año. También un gran saludo a nuestros panelistas que nos acompañan hoy, a todos los empresarios que están con nosotros, a nuestros afiliados. Bienvenidos y espero pues que disfruten de esta actividad de hoy. Para contarles, yo creo que muy grosso modo sobre la Cámara, básicamente nosotros somos una entidad gremial que tiene como objetivo principal fomentar los negocios, las relaciones y las inversiones entre los países que conforman la cuenca del Pacífico. Como Cámara tenemos presencia en México, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Chile. Y justamente somos esa entidad que es reconocida por generar esos importantes oportunidades de negocios para nuestros afiliados y para nuestros empresarios a través de esta, digamos que amplia red de contactos. En estos ejemplos, pues es el clúster pues, el clúster de Nuevo León con el que tenemos esta alianza que es joven, pero pues ha sido muy dinámica, entre otras, y justamente pues apoyándolos en todos sus procesos de internacionalización. Nuevamente pues bienvenidos y acá los dejo con nuestra queridísima Ángeles, que también les va a dar un cordial saludo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Te saludo desde Monterrey, México, y saludo pues a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estarse conectando mes con mes. Como bien decías, pues llevamos con este convenio desde el mes de abril. Recuerdo en aquella ocasión que hicimos a través de la virtualidad la firma de este convenio, que como bien dices, no solo han sido estas sesiones, no solo han sido conferencias, nos hemos enterado que, bueno, queremos hacer precisamente un recap, un cierre de los resultados de este convenio. Sabemos de gente que ha venido a México y gente de México que ha estado ya por medio del convenio, gracias a este convenio en Colombia, haciendo negocios con ustedes. Entonces, y bueno, y en otros países, ¿qué es lo que queremos recopilar?
Entonces, pues muy agradecidos por esta oportunidad de vinculación entre pues estos 6 países de Latinoamérica que son muy fuertes en temas económicos, en temas de tecnología. Y pues con la pila muy puesta para este 2024, Carlos, Jenny, equipo de la Cámara del Pacífico para seguir haciendo alianzas y pues fortalecer estas relaciones que ya se tienen. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Saludos desde el CISOC Monterrey en México. Esperamos que sea muy fructífera esta sesión también. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, Carlos. Vamos a dar inicio entonces presentándoles a nuestros panelistas. Nuestro primer panelista es Samuel Acosta. Samuel Acosta es ingeniero en diseño de entretenimiento digital con énfasis en experiencias interactivas y magíster en comunicación transmedia de la Universidad de AFIT. Tiene una amplia experiencia en gerencia de proyectos, desarrollo de aplicaciones en el motor de videojuegos, conceptualización, prototipado y desarrollo de experiencias para XR, creación de mundos virtuales, y también destaca por ser docente de tecnologías inmersivas y gerente de proyectos. Bienvenido, Samuel. Y nuestro segundo panelista es Gustavo García, de la empresa Sky Group. Gustavo García es ingeniero en sistemas computacionales de la Universidad de Monterrey, cuenta con un máster en innovación y emprendimiento por la Universidad de Barcelona, ha sido conferencista TED a nivel mundial y es reconocido por su experiencia en el metaverso, Health Tech, metodologías de innovación y desarrollo de tecnologías disruptivas. Eh, Cuenta con experiencia en haber asesorado a más de 100 empresas en el área de tecnologías de innovación, además de ser inversionista en nuevas startups, ser el vicepresidente de innovación del Cluster Software de Nuevo León, ser un caso de éxito a nivel mundial de Microsoft por su plataforma de realidad mixta en el sector de Health Tech, así como realizar la primera cirugía asistida con realidad aumentada y la primera cirugía remota en México y en África. En este momento, él funge como presidente de Sky Group, empresa ganadora del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, por ser una de las empresas más innovadoras de México, eh, entregado el premio por el presidente de México. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí presente en nuestro webinar, Gustavo. Gracias. Pues gracias a ambos por estar aquí, por acompañarnos y por haber dicho sí a esta oportunidad de compartir su experiencia. Vamos a iniciar con una serie de preguntas o una serie de tópicos de los cuales queremos nos compartan. Y el primero de ellos es acerca de darnos un contexto breve, pero así en forma general, acerca de lo que es el metaverso, de lo que es una de estas herramientas inmersivas. Y para ello, bueno, pues vamos a tener aquí un tiempo determinado. Le cedo la palabra primero a Gustavo García y enseguida nos platicará Samuel desde su óptica también ese breve contexto. Adelante, Gustavo. Gracias. Bueno, voy a ir así rapidito para que los dos saquemos el contexto ahí con Samuel. Y es muy padre todo esto del metaverso y la computación espacial. Mucho lo que sí me gusta decir en esta parte, creo que ha habido muchos malentendidos de qué es el metaverso y todo el mundo pensamos que es un videojuego, ¿no? Que al final te pones tus lentes y estás viviendo dentro de un videojuego. Digo, nos dijeron las películas, nos dice Meta, nos dice mucha gente, pero realmente para que el metaverso se cumpla, tiene que tener 3 componentes muy acentuados: que sea abierto, que sea compartido y que sea persistente. ¿Qué significa eso? Que cuando entremos a este mundo, imagínense que es un digital twin de nosotros, un digital me. Todo lo que es la digitalización de los datos, lo que estamos haciendo es ponerlo en paralelo directamente con ustedes. Entonces, hagan de cuenta que todos los datos ahora van a vivir con ustedes y van a estar mutando con ustedes en tiempo real. Abierto porque todo el mundo tiene que saber en dónde están sus datos, en dónde se están moviendo, con toda la ciberseguridad que conlleva esto, que se ha compartido que si el día de hoy entro a un mundo virtual, ese mundo virtual agarra mi información, pero si entro contra otro, vuelve a agarrar mi información. Tiene que ser compartido en todos ellos.
Y persistente significa que nunca se muere. Como les digo, tienen que vivir en todo momento, a todas horas. Un videojuego, te prendes, haces cosas ahí, lo apagas y ya muere, digamos, tu personaje o se pone en pausa. El metaverso tiene que ser persistente. Entonces, sí entender un poquito esa parte donde el metaverso tiene que, digamos que es una evolución del Internet, una evolución de cómo se explotan todos estos datos y que se necesitan un chorro de capas para que esto funcione. ¿Todavía no llegamos? No, todavía no llegamos. Nos falta un ratito para poder llegar ahí. Y la evolución ha sido tan grande que dentro del metaverso han salido nuevas características o han salido nuevos conceptos como el cómputo espacial, donde el cómputo espacial, a diferencia de lo que es el metaverso, que es como el entorno, el cómputo espacial ya es más por el lado de cómo podemos integrar la inteligencia artificial junto con toda la visualización, que en este concepto son todos los lentes, y empezamos a manipular todos estos datos con inteligencia artificial y un poco más con toda la visualización con los lentes. Entonces, quería dejarles un poco claro porque entender que no, esto no es un videojuego, que hay miles de aplicaciones que se están haciendo alrededor que estamos en el comienzo, o sea, si lo vemos, en el pico, digamos, de toda una montaña, estamos a mero, mero, mero arriba y apenas vamos a empezar a descubrir todo lo demás. Entonces, sí, sí, cuando escuchen noticias de que el metaverso está muerto y demás, créanme, es mentira, apenas están haciendo, hay muchos conceptos que van a nacer hoy en día con la inteligencia artificial, nace el concepto de computación espacial y van a venir mil cosas más. Dejo también el micrófono. Gracias, Gustavo. Le cedemos la palabra a Samuel. Bueno, ya que Gustavo habló un poquito de lo que es el metaverso de esto, también les quiero compartir un poco de esta visión y es el metaverso no es que exista como tal el metaverso, más el metaverso es un concepto como tal. Lo que existen en este momento es una gran cantidad de mundos virtuales que diferentes tipos de empresas están creando y que todos esos mundos virtuales deben de compartir ciertas características para que puedan, digamos, funcionar. Esas son como las características principales del metaverso que ya Gustavo ha hablado un poco de esto y son las características como que sea persistente, es decir, que dure indefinidamente en el tiempo, que sea interoperable, o sea, que tenga la capacidad, por ejemplo, de operar con diferentes tipos de plataformas y diferentes tipos de dispositivos. Un tema muy importante que ahora se maneja en todos estos grandes mundos virtuales como lo son Fortnite, como lo son Roblox, como lo son ahorita la de Meta que es Horizon Worlds y otras es el tema de la economía y eso quiere decir que dentro de estos mundos virtuales debe existir la capacidad de poder intercambiar y comprar diferentes tipos de bienes o servicios. Entonces la economía hace parte fundamental de lo que vendría siendo un metaverso. El tema de la sincronicidad, que quiere decir que yo pueda, digamos, ver lo que tú estás haciendo en tiempo real y tú también puedas ver lo que yo estoy haciendo en tiempo real y haya una interacción no solo entre el usuario y la plataforma o el mundo virtual, sino también entre los diferentes usuarios que hay metidos dentro de esta plataforma. El tema de convergencia de tecnologías que es muy importante y yo creo que es aquí y una confusión que tiene todo el mundo y es que piensa que, ah, no, el metaverso solo puede ser accedido a través de las gafas de realidad virtual. Y esto es un error porque existen ya muchos metaversos en donde tú puedes ingresar a través de computador, a través de celular y a través de gafas de realidad virtual. Obviamente, la experiencia va a ser infinitamente más inmersiva cuando yo tengo uno de estos dispositivos que me permiten sumergirme e interactuar con este mundo virtual. Sin embargo, digamos, lo que se suele decir es que el metaverso solo se puede meter a través de realidad virtual y no es así. Realmente un metaverso podría ser accesible a través de diferentes tipos de dispositivos y de diferentes tipos de plataformas. Y finalmente, un tema muy importante y el tema principal porque esto viene desde que hace muchos años, desde que Meta empezó a decir, ay, el metaverso, ahí se popularizó la palabra, pero realmente desde 1992 se están hablando de mundos virtuales, inclusive hubo un mundo de esos virtuales, el primer gran metaverso llamado Second Life, que fue en 2005, en donde llegó a ser tan popular que la moneda de ese mismo espacio virtual se popularizó tanto que subió al mismo precio que el dólar. Entonces, hay un tema muy importante acá y es el tema de la descentralización, que es la descentralización y la razón por la cual no existe un solo metaverso, sino que existen varias empresas que están haciendo metaverso y es
hay que darle a los usuarios la posibilidad de poder crear sus propios espacios virtuales y compartir sus propios espacios virtuales con todo el mundo y que cualquier persona desde cualquier dispositivo tenga la capacidad de ingresar dentro de esos mundos virtuales, porque si no es así, estaríamos hablando de una tecnología que sería absolutamente exclusiva, por ejemplo, para el tema de la realidad virtual. Entonces, cuando se habla de descentralización dentro de estos metaversos, se habla también de la posibilidad de que los usuarios puedan crear, compartir sus propios mundos virtuales e interactuar con cualquier tipo de personas y de contenido dentro de esos mundos virtuales. Entonces, yo vengo por aquí a traer una pequeña definición, pues a mí me gusta mucho esta definición de es el metaverso o un metaverso y habla de tres autores que básicamente hablan sobre lo que debería ser un metaverso. A mí me gusta mucho la última definición, que es la de que es un universo virtual completo y persistente que ofrece una amplia gama de experiencias humanas a través de una variedad de dispositivos y plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se encierra solo en, es que esto es para jugar y ya, porque sería un juego, como lo mencionó Gustavo anteriormente, o es que esto es una experiencia que solo sirve para temas médicos, sino hay un universo grande en donde hay una amplia variedad de experiencias que yo puedo escoger y que yo puedo seleccionar y a la que yo me puedo meter a través de cualquier dispositivo y a través de múltiples plataformas. Entonces, eso es un poco de lo que es el metaverso como tal. Más bien, los metaversos, porque no existe un solo metaverso y no existe solo el metaverso. Lo que existe son muchos mundos virtuales interconectados que sirven y a través de y por donde las personas se pueden comunicar y pueden interactuar entre sí a través de una amplia variedad de experiencias. Entonces, pues creo que este es un poco el concepto antes de poder iniciar y hablar un poco de todo este mundo. Les cedo la palabra de nuevo a Gustavo. Muchísimas gracias, Samuel. Pues ya entendimos un poquito más acerca de lo que es esta tecnología y lo que nos gustaría ahora es conocer un poco desde cada uno de sus ópticas y de sus empresas la aplicación que han visto en este tipo de tecnología y de herramienta. Adelante, Gustavo. Pues mira, bien interesante la aplicación. Número uno, hay que entender que esta es una industria que ya está empezando a generar mucho dinero. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares a nivel mundial y que esto va en crecimiento. Sí hay que entender un poco en la parte de cómo empezar, digamos, a ser más inmerso en este mundito. Pues en todos estos dispositivos, está el Pico 4, el MetaQuest, la parte del Lenovo Team Reality y el siguiente año se nos viene para cómputo espacial todo lo que es el Vision Pro de Apple, pero también está la realidad aumentada. Otra vez, ahorita como lo estamos platicando, teníamos que segmentar un poco entre realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, y ahorita lo cómputo espacial, pero también la realidad aumentada lo que hace es que tú puedas ver todo esto no nada más tapándote la vista, sino que realmente puedas empezar a interactuar con él. Entonces, ¿qué sucede? Nos ha tocado mucho como empresa trabajar en muchos conceptos, pero el famoso Digital Twin en la vida diaria está pasando, pero muchísimo, muchísimo. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener diferentes entes, puedo decir maquinarias, puedo decir líneas de producción, puedo decir escritorios, lo que ustedes necesiten, emular para poder saber una cosa, los espacios en los que puedo ocupar y otro sería el poder emular qué es lo que podría estar pasando en un futuro. Digamos así, si tenemos una máquina y queremos empezar a hacer pruebas de estrés para esa máquina, en vez de que la máquina la compremos, hagamos pruebas de estrés y demás, yo la compro virtualmente, la pongo en mi planta, le meto ciertos datos con inteligencia artificial, empiezo a hacer toda esta emulación de cómo poder tener hasta, podemos ver la parte preventiva, de cómo saber cuánto se desgasta cada herramienta, cuánto se desgasta los metales, cuánto se desgasta toda una línea de producción completa dentro de con una máquina. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí con el Digital Twin? El poder nosotros empezar a hacer una emulación a futuro de ciertas características que tenemos dentro de, les puedo decir, you name it, carros, plantas, electrodomésticos. Hoy en día se está utilizando para lo que es la salud y estamos empezando a encontrar patrones, digamos, que ciertas vacunas y demás pueden provocar en muchísimos años
Entonces, toda esa parte de Digital Twin es una de las cosas que se empieza a usar mucho en el trabajo. La segunda es la parte del entrenamiento, claro. O sea, no es lo mismo decirte, oye, en México existe una cementera, una de las más grandes del mundo, que se llama Cemex. No es lo mismo decirte en Cemex, oye, tienes que irte a la planta para poder que sepas todo el proceso del cemento y demás, a que te pongas unos lentes y empieces a ver todo ese proceso y te empieces a entrenar dentro de una oficina. ¿Qué pasa cuando estás directamente en el trabajo? Te los pones y también podemos hacer un entrenamiento con las máquinas. Ahorita les acabo de decir Digital Twin. Tenemos nuestra máquina real, tenemos nuestra máquina virtual y con ella podemos empezar a experimentar. Podemos empezar a moverle dos, tres cositas. Lo padre de todo esto es que imagínense que podemos tener todo un tablero gigante en donde ese tablero podemos estar viendo como si fuera un videojuego. A ver, si quisiéramos llegar a esta pieza, ¿cómo lo harías? Y te veo, digamos, la máquina real o una máquina virtual y yo empiezo a estarle moviendo y te dice, mira, quita ese tornillo, quita esa pieza y demás, para hacer un mantenimiento igual. Entonces, imagínense las posibilidades que estamos llegando de hacer entrenamiento con esto. Y uno de los más grandes, pues, es el Remote Assist. Digo, la pandemia nos lleva a una virtualización del todo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues este Remote Assist lo que nos ayuda mucho es el que esté gente en otra parte del mundo pudiendo hablar con nosotros y hasta rayar nuestras pantallas, que nuestros lentes va a estar bruto porque como es contextualizado, que puedas poner un circulito en una parte, nos podamos estar moviendo y alrededor del circulito que se queda ahí plasmado podemos hacer nosotros cambios, variables y demás. Entonces, estas tres han movido ahorita el mundo. Les pongo aquí un pequeño ejemplo de lo que hicimos nosotros. Imagínense esto, lo que hicimos en la parte de salud. El poder tener un cuerpo humano, el poder tener todo su tag completito y empezar nosotros a poder, dentro de una cirugía, a poder tener esas radiografías, a poder empezar a hacer hasta una experimentación, pero del lado izquierdo y luego me voy con el cuerpo humano. O poder poner, sobreponer nuestro esqueleto, sobreponer los músculos y demás directamente en el paciente y ver como si fuera una radiografía en tiempo real de qué es lo que debo abrir, qué no debo abrir. O sea, toda esta parte de el poder tener toda mi información en tiempo real, eso es lo que se busca. Cuando hicimos la operación en África, había doctores en México que con el Remote Assist empezaban a decirle a todos los doctores en África nuevas técnicas para hacer cirugías. Y saben lo mejor, el doctor lo veía en una computadora como si fuera primera persona. Entonces, imagínense el potencial que podemos llegar a todo esto. Y por aquí dejo el micrófono. Gracias, Gustavo. Pues sí, realmente vino a revolucionar mucho de las conductas que ya tenemos actualmente. Y pues como decían ahorita, estamos iniciando realmente el conocimiento de toda esta herramienta y sobre todo de las aplicaciones. Samuel, platícanos un poquito desde tu óptica también y tu experiencia dentro de tu empresa, el tipo de aplicaciones que has podido ver en esta herramienta. Claro que sí. Bueno, digamos que existen, como dijo Gustavo, hay una infinita cantidad de cosas que se pueden hacer en estos dispositivos debido a que uno tiene la posibilidad de poder crear desde cero cualquier tipo de experiencia. Donde se ha visto mucho y cómo ha funcionado mucho últimamente en el mercado y es en los temas de la salud. Se ha visto mucho las aplicaciones increíbles que se pueden hacer en simulación en realidad virtual para temas de salud. Esta, por ejemplo la hicimos nosotros y es un tema de un simulador en realidad virtual de quirófano. Esto es hecho en las gafas HTC y lo que tiene esto es que simula absolutamente toda la experiencia de tres procesos diferentes, una cirugía laparoscópica, una cirugía ortopédica y un proceso de intubación y anestesiología. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa en este simulador es que las personas cuando entran que son estudiantes de medicina normalmente, van a tener un paso a paso exacto de cómo se hace todo el procedimiento y no solo de cómo se hace todo el procedimiento, sino que la herramienta misma le da información y retroalimentación constante de qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Entonces, de esta manera y a través del aprendizaje experiencial, lo que se logra es que los estudiantes puedan tener una experiencia más inmersiva, aumentar la retención del conocimiento y a la vez
en el campo de la medicina no tienen que estar experimentando y probando con pacientes en el momento o teniendo que ver repetitivamente muchas veces el procedimiento para luego poder ejecutarlo, sino que se pueden entrenar como tal en este conocimiento práctico a través de este tipo de herramientas. Como vemos a continuación, lo que hace es que el estudiante lo que tiene es que hace todo el procedimiento y puede hacer todo el procedimiento, ya que esto lo hacemos a la par con los doctores, están revisando totalmente y en todo momento cómo se hace cada uno de los procesos involucrados en la cirugía, y al estudiante se le va enseñando cómo hacer todo, desde el tema de la operación hasta el manejo de equipos complejos, que también es otro campo que tiene importante y ha funcionado mucho en la realidad virtual, y es la operación de equipos complejos que pueden causar riesgo o que pueden ser muy costosos y donde se puede hacer entrenamiento en, digamos, capacidades físicas para las personas. Entonces, en este caso, por ejemplo, como están viendo acá, lo primero que tiene que hacer es hacer una toma de una radiografía con un aparato que se llama el arco en C. Entonces nosotros lo que hicimos fue que simulamos absolutamente todo el proceso de cómo agarra el arco, cómo se toma la radiografía, y esto toma la radiografía en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que si el usuario va y hace un movimiento, por ejemplo, en las piernas y esto, y luego toma la radiografía, eso se va a ver en tiempo real dentro de la plataforma, lo que permite que el estudiante no sea solo un conocimiento simulado, sino que es realmente lo que ocurriría al momento de ejecutarlo. Entonces, esta es una de las tantas cosas que puede hacer y que se puede hacer, digamos, en el tema de la realidad virtual. Aquí pues me adelanto un poquitico para mostrarles pues aquí cómo se ve el tema del hueso y esto. ¿Y qué es lo bueno? Que no es solo una herramienta de entrenamiento, sino que también funciona como herramientas de evaluación. Por ejemplo, él tiene unas métricas, y las métricas lo que toman es cuánto tiempo se demora haciendo el procedimiento, cuántos intentos de tomó de radiografía, eso con el objetivo de que la próxima vez que lo haga se puedan comparar resultados para ver cuál es la mejora que está teniendo la persona al estar haciendo este proceso en realidad virtual, y que luego se compara con el proceso en realidad en la vida real. Entonces, esto es como uno de los campos que se ha estado, digamos, trabajando mucho, no solo pues aquí nosotros a nivel interno, sino también a nivel global. Y pues como lo vimos, Gustavo también tenía pues allá ya hecho algo de esto, y es que el tema de la salud y el tema de los procedimientos médicos, al ser procedimientos que son tan complejos, se busca que por medio de estas herramientas se pueda facilitar el acceso no solo al conocimiento, sino a cómo nosotros capacitamos en operación a las personas. Hablo nosotros no por nosotros, sino en términos generales todos los que trabajan en esta industria. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, déjenme, yo les comparto pantalla nuevamente con audio para mostrarles un poco de que existen también herramientas que no son tanto de hacer un procedimiento, sino de capacitación en conocimientos específicos. Entonces les voy a compartir este audio en este momento. Esto es una herramienta que también desarrollo. No sé si ahí escuchan el audio del video. Si me pueden confirmar, porfa. Sí, se Listo, escucha. perfecto. Nervous Acmen es una aplicación cuyo propósito es la educación y el entrenamiento en conceptos relacionados con la neuroanatomía, principalmente en el miembro superior. Esta aplicación hace uso de la realidad virtual como herramienta de ayuda didáctica y tecnológica para facilitar los procesos de aprendizaje. En la aplicación se podrán encontrar diferentes experiencias interactivas cuyo propósito es potencializar los procesos de aprendizaje en neuroanatomía. Una de estas permite la visualización e interacción con los sistemas óseo y nervioso ligados al plexo braquial para comprender sus partes. Al final, el usuario deberá realizar una trivia interactiva para determinar el conocimiento adquirido y continuar con la experiencia. En la segunda experiencia, el estudiante utilizará una aguja para estimular sensorialmente diferentes zonas de la piel. La aplicará para mostrar la inervación de los nervios periféricos. Entonces, básicamente lo que hace, digamos, esta aplicación es permitirle a los estudiantes muy rápidamente, a través del aprendizaje experiencial, tener conceptos relacionados con la neuroanatomía, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esto es más en el campo de la educación y se utiliza también mucho en el campo de la educación. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una experiencia que es genérica, que existe dentro de un metaverso llamado Voxida Hubs,
y lo que sucede en esta experiencia es que uno tiene un recorrido dentro del corazón. Entonces, en el campo de la educación también se suele utilizar mucho este tema de experiencias inmersivas, tanto en realidad virtual como en computador, como lo están viendo en este momento, como en las gafas o en celular. Y pues lo que hacen es que le permiten al usuario poder aprender de una forma más experiencial y más inmersiva a través de un recorrido tridimensional en estos espacios. Entonces, esa es otra de las aplicaciones que ha tenido. Y para finalizar, quiero mostrarles el caso que para mí es el caso más exitoso de todos en el tema de marketing, por ejemplo, y es la utilización de Roblox, que es una plataforma en donde todas las personas pueden crear diferentes mundos virtuales. Y lo que hizo Nike fue que creó su propia experiencia de Nike, pero dentro de este mundo virtual. Espérenme que está acá un poco lento. Y lo que hace Nike es que permite que los usuarios entren, participen de la experiencia, ganen unos puntos, ganen una serie, digamos, de coins. Esos coins luego los pueden canjear dentro de la misma experiencia o inclusive canjearlos después dentro del mundo real para tener descuentos, por ejemplo, en la marca. Entonces, este tipo de mundos virtuales también se ha utilizado mucho para el tema del marketing y de las grandes marcas del mundo, Louis Vuitton, Gucci, Nike, Adidas, todas han empezado a crear este tipo de experiencias para empezar a fidelizar a los usuarios y también, pues aquí vemos, pues por ejemplo, aquí vemos yo ya me he metido muchas veces en esto y pues por ejemplo, estos zapatos que ustedes ven acá, pues yo los compré con coins que obtuve dentro de esta misma plataforma y ahí estamos hablando un poco del tema de la economía que también hablaba Gustavo y es, yo aquí tengo la posibilidad de comprar esto, pero dentro de la misma plataforma también tengo la posibilidad de ir y canjear cosas que yo me gane aquí dentro del mundo real. Entonces es otra forma que se está teniendo y que están empezando a utilizar las empresas para poder promocionar sus productos y para tener una interacción más cercana con los usuarios. Entonces la voy a dejar hasta ahí pues para no mostrarles todo lo que tienen porque es gigantesca, pero quería también dejar el ejemplo un poco lo del marketing. Muchas gracias, Samuel. Pues nos queda un poquito más claro que realmente tiene aplicación en diversos sectores y que viene a solucionar, digamos, varios de los, pues de los problemas con los que nos topamos. Por ejemplo, en educación, pues los materiales o la disponibilidad de cómo experimentar, ¿verdad? Pues nos la soluciona. Aquí nos gustaría un poquito que nos platicaran ahora acerca de las ventajas que ustedes ven sobre la aplicación de esta tecnología en los diferentes sectores en los que han tenido oportunidad ustedes de aplicarla. Adelante, Gustavo. Pues mira, hay demasiados. ¿Perdón? Pues aquí tienes una solución para que tus hijos puedan ir al colegio sin un ojo morado. Fíjense que hay muchas soluciones que existen. Nosotros ha tocado trabajar mucho en la industria desde metalmecánica, automotriz, mucho en la parte de salud. Digo, hemos hecho alrededor de unas 35 cirugías ya y capacitado a cientos de doctores. Y lo que quiero decir es que el mundo sí se está transformando, pero grueso. Estamos viendo nosotros que mucho el cambio de los dispositivos móviles a irnos directamente al metaverso junto con la computación espacial es el futuro. Me ha tocado mucho los sistemas, sobre todo de Remote Assist, de la parte de que nosotros podamos tener gente en sitio y gente que esté en otro lugar y que podamos hacer esta diferencia de platicar con ellos. Pero fíjense que me gustaría ponerles un poquito este concepto porque me ha llamado mucho la atención al final de qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando a nivel mundial con este metaverso y con todos los mundos virtuales y demás. Número uno, sí que entender que ya como personas ya podemos identificarnos, ahora sí como se nos pega la gana, en el sitio donde estemos. Acuérdense que al final estos mundos virtuales van a estar comunicados, pero esos mundos virtuales tienen una cierta independencia de decir, hoy estoy trabajando, hoy soy un gamer, hoy estoy en un ente profesional y mañana en un ente social. Entonces, esa parte de que nos vamos a estar moviendo entre uno y otro, nuestros avatars, porque vamos a tener uno o varios, vamos a estar mutando en conjunto con todo lo que está a nuestro alrededor. Y hay experiencias nuevas, y les pongo aquí el caso muy sonado en su momento de Fortnite, de cómo Ariana Grande
hizo un concierto en Fortnite y bajo un estudio se saca que ella más o menos gana $20 millones, creo, al final de un tour completo de conciertos en utilidad. Y lo que ella decía, bueno, lo mismo que se gana directamente en todos estos conciertos, que son una serie de conciertos en todo el año, en menos de 15 minutos en ventas de lo que ven por ahí, tuvo esa utilidad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el mundo realmente está empezando a mutar demasiado, está empezando a cambiar hasta las mismas economías. Y si alguien por ahí, no porque no es un foro tan abierto, pero lo que acaba de pasar hace menos de un par de días, el famoso capítulo final de Fortnite, el Big Bang, pues lo que sucedió es que la colaboración que tuvo con Eminem fue una cosa impresionante, pero les quiero decir, de otro nivel. Me encantó porque hasta casi truena el sistema por la rapidez de cómo Eminem rapea. Entonces, bueno, es todo un tema que ahora la tecnología tiene que alcanzar aquí al cantautor, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que vienen cosas súper interesantes porque, aparte que fue un evento ultramasivo, las tecnologías están llegando para que veamos cómo las empresas grandes empiezan a integrar a todo esto. Digo, pero aquí Samuel nos mostraba la parte de Nike. Walmart pues, tenía toda su parte del Walmart Land. O sea, están pasando cosas bien impresionantes de cómo las mismas empresas empiezan a ver esos nuevos mercados y empiezan a prepararnos. Porque tú me dices, Gustavo, pero ya puedo empezar a comprar. No, pero ya empezamos a prepararnos de cómo la industria se va a estar mutando y cómo las nuevas generaciones, pues a lo mejor, otra vez, vuelvo a repetir la pandemia porque fue un alto en tecnología. Cómo la pandemia nos manda al híbrido, mucho home office, cómo la pandemia nos manda de ir a comprar en tiendas, a comprar en línea. O sea, todo este movimiento que llevaba Amazon, que llevaban todos ellos de poco a poquito, que la gente empezara a cambiar sus hábitos, la pandemia lo aceleró. Entonces, toda esta parte de aceleramiento ha hecho que el mundo esté cambiando rapidísimo. Sandbox, que es otra parte muy grande, que es otro mundo virtual enorme dentro del metaverso, pues también ha empezado a generar esta nueva economía donde gente, que es famoso concepto del prosumidor, que es el que produce para que la gente consuma, está empezando a generar y hacerse ricos o millonarios, generando estos nuevos assets digitales que están en la red. Entonces tú dices, con la parte del digital, todo lo que está haciendo Nike en la parte de físico digital, que dice, yo te vendo este NFT con unos tenis, pero tú también lo vas a poder, y creo que hasta impresión de 3D, ¿verdad? Lo vas a poder comprar directamente en una tienda y luego tú vas a poder interactuar con ellos porque si corres, vas teniendo un upgrade de esos zapatos. Todo esto que se está empezando a manejar del digital, del prosumidor y demás, son nuevas economías que se están viendo. Y al día, en la parte de las oficinas, bueno, Spatial y todo lo que es el Horizon de Workrooms que tiene Meta, las oficinas están cambiando. Acaba de salir Mesh con todo lo que es el Teams, de cómo podemos, ahí con Microsoft, de cómo podemos empezar a integrar nuestros avatars dentro de la oficina. Y claro, rápido se metieron los demás y Vogue empezó a venderte también estos haces digitales. Entonces, es algo bien interesante de cómo en un futuro vamos a tener nosotros estas gafas que nos van a permitir tener una realidad mixta y tener una realidad virtual y empezar a ver estos mundos inmersivos en el que vamos a poder nosotros estar interactuando entre un mundo físico y un mundo virtual y que pues esto no está parando, o sea, esto realmente está evolucionando muy rápido y la misma sociedad poco a poco va a empezar a utilizarla porque ahora sí, y le decía mucho a mis médicos, el médico aumentado está a la vuelta y si no utilizamos todas las características que los pacientes nos van a estar pidiendo nosotros, no va a suceder. O sea, vas a empezar a perder empleo, vas a empezar a perder el poder. Está en la revolución de todo lo que está pasando. Es como la gente que me dice que yo no utilizo móviles. Pues discúlpame, porque ya estamos llegando a esa etapa mucho más grande donde el cómputo espacial mete dentro del metaverso toda la información, toda la de datos y pues nos está dando estos nuevos conceptos, ¿no? Y no hablar de Humanay, que hizo el AI PIN, donde directamente tú
tienes en tu propia mano, te hace una proyección de tu dispositivo móvil. Entonces, digo, ahorita lo estábamos platicando, no todos son lentes, lo decía Samuel, realmente lo que está pasando es que vamos a tener una interacción con wearables, nearables, muchísimo que está a nuestro alrededor. Va a haber dentro del metaverso va a haber demasiadas partes donde vamos a agarrar esa información y vamos a explotarla por muchos lados. Entonces, sí hay que estar preparados, sí hay que entenderlo. En una presentación les decía, el mayor problema que tenemos en el siglo XXI es tratar de ser expertos. No, no somos expertos, es entendamos sus usos, entendamos hacia dónde dentro de las compañías vamos a tener que llevar esto y en la vida diaria, porque les comento, los chavos ya están inmersivos en esto y si nosotros no nos ponemos al tanto y creamos esas industrias, al final el mundo como quiera va a cambiar. Las leyes van a cambiar, el mundo va a cambiar, la parte de ciberseguridad va a ser más importante en nuestras vidas, pero esto es una bolita que ya está acelerada y que no nos va a parar. Le dejo a Samuel un poco el micrófono. Gracias, Gustavo. Pues sí, ahora sí que es cuando el destino nos alcance, como dicen, o sea, el tiempo nos juega un papel aquí importante y creo que abarca todos los sectores. Entonces, pues ahorita, Samuel, te cedemos la palabra para que nos platiques un poquito de las ventajas. Bueno, yo creo que Gustavo se me adelantó y dijo muchas de las cosas que tenía también preparadas, pero básicamente las grandes ventajas que yo puedo destacar sobre este tema de las tecnologías es que primero, cada vez más los dispositivos están bajando más de precio, lo que permite que muchas más personas puedan acceder a este tipo de dispositivos. Lo otro y que yo considero muy importante es que no solo funcionan para este dispositivo de realidad virtual y esto, sino que también ya se están volviendo de mobile, de desktop, o sea, que cualquier persona puede empezar a meterse a estas experiencias, a consumir sobre estas experiencias. Y nuevamente yo digo el tema de los prosumidores, o sea, que la capacidad de poder crear sus propios contenidos hace que mucha más gente pueda y quiera meterse dentro de dentro de los diferentes tipos de metaversos y quiera empezar a monetizar. Y tengo un ejemplo muy claro y es dentro de uno de esos mundos virtuales llamado Decentraland. ¿Qué pasa? Que se compran unas propiedades virtuales y resulta que alguien compró una propiedad en una cuadra y a las 2 semanas Snoop Dogg compra una misma propiedad virtual dentro de esa cuadra y se valoriza absolutamente todo y la gente se vuelve rica de cuenta de eso. Entonces, claro, los usuarios empiezan a darse cuenta de que existe una economía diferente, existen diferentes maneras de poder ingresar a esto y empiezan a consumir muchísimo más estos productos. Esto hablando de la parte como tal de los usuarios, pero si yo hablo de las empresas y las ventajas que tienen las empresas y es cualquier tipo de proceso que exista dentro de este momento en las empresas puede ser infinitamente potencializado gracias a la realidad virtual y a la realidad aumentada en cualquier ámbito. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a salud, hay muchas cosas que se pueden hacer. Si te vas a industria, maquinaria, se puede hacer. Si te vas a diseño, si te vas a temas, por ejemplo, de minería, si te vas, existen una gran cantidad de posibilidades en todas las empresas. O sea, que una empresa piense que no necesita nada de realidad extendida o que no necesita nada de metaverso, que no necesita nada de esto. En este momento yo creo que la curva y la tendencia es cómo hacemos para integrar esas tecnologías a nuestras empresas y cómo hacemos para que puedan funcionar bien, cuáles los procesos que se pueden potencializar. Entonces, lo que yo digo es, hay una gran adaptabilidad, hay una gran capacidad digamos, de poder transformar procesos y como lo dijo Gustavo, el mundo ya está cambiando. Lo hagan las empresas, lo hagan los usuarios, lo hagan los desarrolladores, todo va a tender un poco, no es a reemplazar lo que ya está, sino a mejorar y a potencializar lo que ya está a través de las diferentes tipos de tecnologías inmersivas que están existiendo. Entonces, obviamente, para cada empresa va a existir una solución específica y diferente que le funcione, pero la tendencia es que todo el mundo quiere empezar a utilizar estas tecnologías para los procesos. Entonces, yo creo que eso es un poco sobre el aporte que tengo. Muchas gracias, Samuel. Pues tenemos varias preguntas de aquí de nuestra audiencia y quisiera pues que levantaran la mano ustedes y dijeran quién la puede responder. De hecho, una de ellas es el impacto de las experiencias virtuales en la lealtad del cliente. Esto yo creo que va referido a la aplicación en marketing.
¿verdad? Ahorita que nos hablaba un poquito Gustavo acerca de eso. No sé, otra de ellas es cómo se manejan los aspectos de seguridad y privacidad en las aplicaciones médicas. Entonces, yo creo que el hecho de que esta herramienta ya se esté utilizando en diversos sectores, pues nos da mil dudas, ¿verdad? Entonces, ¿quién gusta contestarla? Eh, Gustavo, si quieres, yo empiezo Dale, dale, Samuel. con la del marketing y tú hablas un poquito más, si quieres, de lo de las aplicaciones médicas. ¿Te Va. parece? Listo. Bueno, para responder del impacto de las experiencias virtuales en la lealtad del cliente, mira, hay un tema que habla del aprendizaje experiencial, ¿cierto? Lo vivencial. ¿Qué es la experiencia que a mí me está dando? Es muy diferente a que a ti te manden una promoción en un celular y que tú veas el mensaje en una pantalla plana, a que a ti te permitan meterte dentro de un mundo virtual para poder vivir esa misma experiencia. Entonces, el hecho de yo sentirme parte de ese mundo virtual y de yo hacer parte de este mundo virtual, lo que cambia mucho es, primero, percepción de marca y es, ok, la marca le interesa, pues lo podríamos llamar así, y es a la marca le interesa hacerme parte de, porque yo estoy ingresando en el mundo virtual de la marca. Lo segundo es las cosas que yo puedo hacer dentro de ese mundo virtual. Y ahí es donde empieza a entrar la teoría de los juegos y la gamificación que utilizan mucho. Y es, ok, si yo, por ejemplo, dentro del mundo virtual puedo obtener algún tipo de descuento, yo voy a estar mucho más motivado y va a ser para mí mucho más interesante a que a mí solo me digan 20% de descuento el tan producto, porque yo voy a estar interactuando con el producto directamente. Y una cosa que mencionaba Gustavo antes, que es lo digital, y es, sí, yo puedo obtener mi producto para mi personaje en el mundo virtual, pero luego también lo puedo obtener en el mundo real. Entonces es un, digamos, doblemente satisfactorio para el usuario poder acceder a esta experiencia. Entonces, en cuanto a lealtad del cliente, funcionan muy bien los mundos virtuales, promocionales y de marketing, porque lo que permiten es que el cliente haga parte como tal de la marca. ¿Cierto? Se sienta representado por la marca. Entonces, así es como normalmente las empresas lo están utilizando y como lo decíamos ahora, Nike, Louis Vuitton, Walmart, todas estas empresas hacen eso, apuntan a que los chicos, más chicos, empiecen a utilizar y a ver esos productos para que esos chicos luego le digan a sus padres y los padres digan, ay, qué bacano mi niño Nike, y eso que dentro de la cabeza de los padres, como, no, sí, mi chico me dijo que la experiencia de Nike estaba súper bacana, súper chévere, entonces, como está súper chévere, entonces vamos a comprar los Nikes. Entonces eso funciona mucho para el tema de fidelización y de lealtad de los clientes. No sé, Gustavo, si me quieres complementar. Sí, bueno, lo último en la parte de marketing es que lo comentabas, no es lo mismo tener un celular a que todo el día te estoy dando información, o sea, y hay muchos videos, hasta escandalosos, ¿verdad? Donde estamos viendo cómo la publicidad nos va a empezar a brincar por todos lados. Y algo que hay que tenerle mucha consideración es cuando la inteligencia artificial empiece a leer nuestro perfil y demás, pues nos va a mandar cosas que nos interesan en tiempo real. Entonces, vienen cosas bien interesantes que hay que entender cómo vamos a estar nosotros interactuando. Y con la pregunta que hacían de la parte de salud, sí, es un tema en la parte de ciberseguridad, pero ¿se acuerdan que les puse ahí los tres conceptos de metaverso? En la parte de descentralizado significa que nosotros vamos a tener el control de nuestros datos. O sea, cuando hablamos centralizado significa que esas wallets que vamos a tener nosotros con toda la parte de blockchain y demás, vamos a tener nuestras wallets con esa información y vamos a buscar que cada vez que se comparta, que nos pidan esos permisos y demás. Sí es un tema muy grande que tenemos que pensar nosotros de cómo no poder, cómo no fallar en dos partes. Uno, en la ética. Sí, y ayer tuve una plática muy grande con el clúster de software donde le decía, estamos en una línea muy delgada de que la ética, si no le enseñamos a la gente de cómo usar la ética de los datos y demás, nos va a impactar en esto, sí. Y necesitamos tener muy grandes componentes de ciberseguridad para que todo esto siempre esté cifrado, encriptado y demás. Entonces, son retos muy importantes que no se preocupen, ya se ha vivido. Pregúntenle a FinTech cuando nace toda esta nueva industria después de la banca. Sí son cosas que ya se están aprobando y van a empezarse digamos, a apoyar ahora que tenemos el metaverso.
pero son retos que, como les digo, cuando estamos en pañales, son retos que vamos a vivir nosotros, que tenemos que estar conscientes, por eso no digo que no son expertos, sino que conozcan, tenemos que conocer cómo apoyarnos de todas estas herramientas de ciberseguridad, cómo apoyarnos en la parte de salud, de cómo vamos a compartir nuestros datos. O sea, toda esta parte tenemos que conocer el cómo vamos a movernos, porque les voy a repetir, va a ser tan grande este universo que estamos creando de metaverso, que claro que va a haber gente que va a querer corromper todo. Entonces sí hay que saber cómo estar en este metaverso, cómo vamos a interactuar y enseñarle a nuestros hijos, porque ellos nacieron con el metaverso, enseñar a nuestros hijos el cómo éticamente y responsable van a tener que interactuar con todo el metaverso. Porque si antes nos llegaba demasiada información y explotaban nuestros datos, hoy es un must lo que va a pasar. Entonces, sí hay que cuidar esas partes. Fíjate, precisamente ahorita nos hacen una pregunta que se relaciona mucho con esto. Bueno, una era referente a los retos que se veían en esta industria y ya nos han estado platicando un poquito acerca de ellos. Y nos preguntan que si saben ustedes algo al respecto de qué efectos sociales tendría esta herramienta o repercuten en las relaciones humanas y más o menos en qué etapa o en qué nivel está toda esta situación también de las leyes respecto al metaverso. Bueno, en cuanto a la repercusión sobre las relaciones sociales humanas, ¿qué pasa? Pasa que cuando existe una nueva tecnología siempre hay un miedo al cambio que puede llegar a provocar esa tecnología. Y muchas veces lo que está sucediendo es que las personas empiezan a pensar, y justo lo mencioné ahora, que es que el metaverso va a reemplazar el espacio real, o que las personas ahora solo van a habitar dentro de este metaverso o dentro de estos mundos reales y van a, digamos, descuidar sus relaciones sociales interpersonales. A mí me gusta verlo desde otra manera y es el metaverso habilita espacios digitales que permiten una amplia gama de posibilidades que dentro del mundo real pues no es tan sencillo crear, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, y les voy a mostrar por acá un poco de cómo funciona una de las plataformas más importantes del metaverso llamada AltSpace. ¿Qué pasa con AltSpace? AltSpace es un espacio donde las personas pueden crear su mundo virtual de cualquier manera y pueden interactuar dentro de ese mundo virtual creando sus avatars y sus personajes como quieran. ¿Esto qué hace? Que las personas, por ejemplo, puedan socializar de una forma diferente, hacer cosas que sería muy difícil hacer dentro del mundo real, sin quitar la parte de que van a dejar el mundo real por esto, sino más bien aumentando las posibilidades de interacción. ¿Cierto? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos que están uno en Japón, otro en China, otro en Tailandia, otro en Rusia, otro en Corea, y este grupo de amigos yo los conozco y quiero interactuar con ellos, dentro del metaverso ya voy a tener muchas posibilidades de cosas que puedo hacer que no son simplemente una llamada grupal, como pues, como es normalmente, una llamada grupal y ya, sino que tengo una gama de posibilidades que ofrecer. Entonces, en cuanto a las relaciones sociales, yo no pensaría que el metaverso o los metaversos, como ya lo hemos hablado, lo que va a hacer es que va a deteriorar esas habilidades sociales, sino que va a permitir que las personas puedan acceder a otro tipo de experiencias y a otra gama de posibilidades dentro de estos mundos virtuales. Pues esa es como mi percepción, Gustavo. Sí, digo, tú dijiste lo bueno, ahora tengo que decir lo malo, entonces yo. Mira, me tocó dar una plática a la UNICEF, todo esto del metaverso y demás, para los niños. Y sí les tengo la mala noticia, entre todas las buenas, una mala de todo esto. Eh, el gran problema del siglo XXI para los niños es un trastorno muy fuerte de ansiedad. Ansiedad, digo, aparte de todo lo que es el manual del DSM-5, primer capítulo, trastorno de neurodesarrollo infantil, que me lo aventé todo porque en su momento hicimos una IA para detección de autismo. Y cuando empecé a ver toda esa parte de detección de autismo, me di cuenta que había 32 trastornos que no son de autismo, o sea, que están en diferentes partes del espectro. Y cuando empiezo a estudiar a todos los niños y empiezo a ver esta parte del metaverso con los niños, pues sí, sí está afectando demasiado. ¿Y qué sucede aquí?
Si ustedes leían la guía del Quest, del MetaQuest, ahí decía que no puede ser usado para niños abajo de 8 años. Bueno, de 11 años. Lo acaban de cambiar este año a 8 años. Y pues se los dejamos usar. Les dejamos usar tabletas, les dejamos usar celulares, les dejamos usar todo. Y no era el usarlo. El usarlo no está mal. El abuso de usarlo. ¿Qué sucedía? El niño pataleaba, ten el iPad. El niño, ten esto. Y no sé en dónde empezamos a juzgar que los niños sean adultos cuando les comento que por ciencia, de 0 a 7 años, la plasticidad cerebral es como se va conformando dentro del organismo del ser humano y es como empieza a tener sus características los niños. Entonces, les dejamos de dotar cierta información de cómo tiene que llegarle a los niños y empezamos a toparlos con información muy de nicho que también no era para niños. Entonces, al momento de nosotros empezar a tomar todo esto de metaverso e irresponsablemente empezarlos a meter a los niños cuando nosotros lo conocíamos, fue un gran error. Sí, sí tenemos un gran problema, sí necesitamos tomar conciencia de que el metaverso como se está inventando apenas, o sea, como apenas estamos llegando a él, hay muchas cosas que son experimentos que estamos experimentando de. Entonces, usted tiene que conocer muy bien hacia dónde nos estamos metiendo porque realmente sí está afectando hoy las vidas y sobre todo de los niños porque nosotros tenemos mucho más conciencia como adultos de muchas cosas. Es más, una persona no dura ni 1 o 2 horas dentro de un Oculus o un MetaQuest ni demás, y los niños pueden durar 10 15 horas. Entonces, ahí es donde quiero poner el énfasis de hasta cuánto tenemos que nosotros como adultos empezar a decir a las nuevas generaciones de cómo se utiliza y demás, mientras se regula el uso de esta información y cómo empezamos nosotros a poder interactuar con ellos. Entonces, sí es algo que hay que ponerle ese puntito entre todo lo bueno, porque esto es algo que sí o sí va a estar. Entonces, todo lo bueno que va a estar, en este momento que estamos empezando a conocerlo, hay que saber cómo montarnos a ellos. Ustedes como padres de familias tienen que entender cómo sus hijos van a utilizarlo y tienen que estar viendo ahí. Sí, sí hay muchos depredadores, sí, sí hay mucha gente que va a hacer el daño, como hoy en el día, en la vida real existen esas gentes, no más que ahora pues están omnipresentes en todas partes. Entonces, esta parte mala, hay demasiadas cosas buenas, pero hay esos puntitos que hay que desaparecerlos y hay que estar conscientes de ellos y que sí nosotros tenemos que estar viendo dónde están nuestros hijos, dónde nosotros vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo para conocerlo y que otra vez esto no va a desaparecer, esto ya está. Entonces sí tenemos que estar conscientes cómo vamos a interactuar con todo el metaverso. Gracias, Gus. Gracias, Samuel. Aquí, por ejemplo, nos comentan, aunque es muy complicado el pronóstico, su opinión acerca de la proyección, lo que hablábamos ahorita, o sea, ya está aquí, ya está cambiando, estamos evolucionando para poder entenderlo y poder utilizarlo, pero más o menos, ¿qué tiempo estimarían ustedes que una institución pueda estar operando, interactuando, administrándose, etcétera, al 100 con estas tecnologías? Al 100 yo no lo veo. Yo realmente no lo veo al 100. No veo una institución totalmente metida en el metaverso con todos sus empleados trabajando dentro de un metaverso. Lo veo, digamos, un poco lejano y es por el tema que ya mencionaba anteriormente y es que estas tecnologías no vienen a reemplazar lo que ya existe, vienen a potencializar los procesos. Entonces yo lo que veo es que muchas instituciones lo que pueden hacer es crear diferentes tipos de espacios para mejorar sus procesos a través de estas tecnologías, pero no reemplazarlos completamente. Por ejemplo, hablemos de la industria de la manufactura. Yo puedo hacer simuladores de cómo funciona la planta de producción para que los empleados se metan y aprendan cómo hacerlo, pero yo nunca voy a reemplazar al empleado haciéndolo allá. Yo lo que hago es pues, o lo que harían las empresas es hacer los simuladores para potencializar el proceso de onboarding, de capacitación, para disminuir los riesgos futuros que puede tener, digamos, alguno de estos procesos, pero nunca va a reemplazar, o para mí, no va a reemplazar al empleado haciendo las cosas. Esa es la forma en la que yo lo veo. Yo no veo una institución completamente metida al 100% haciendo sus cosas en el metaverso, sino más bien utilizando
tanto las tecnologías inmersivas como los metaversos para poder mejorar los procesos en donde están haciendo las cosas. Ejemplo de esto, y hablemos, y por ahí derecho, respondo una que vi por acá, que es las instituciones educativas, cómo se transforman en esta nueva industria. Hablemos de la UCAM en España, la Universidad Santiago de Murcia, en España. Ellos lo que tienen es que tienen en su pensum y en su currículo el 80% de sus cursos utiliza mundos virtuales para poder hacer que los estudiantes tengan una experiencia más inmersiva. ¿Significa eso que los estudiantes ya no tienen que ir a clase y ya solo van a habitar dentro del metaverso? No, lo utilizan y utilizan el metaverso para poder mejorar su proceso educativo. Entonces, esa es la manera en la que yo lo veo. Voy a poner otro punto de vista por ahí, Samuel. Vamos a entender un poco la pregunta y estructurarla de diferentes maneras. Si ustedes me preguntan, ¿el metaverso va a cambiar el mundo? Sí. ¿Nosotros vamos a estar 100% inmersivos en el metaverso? Sí. ¿Esto nos va a sustituir? No. Y allí te va un poquito por qué estoy diciendo cada cosa. Es como me dijeran, oye, ¿y la gente va a usar Internet? Pues sí. O sea, quieras o no quieras, está el Internet. O sea, existe el Internet. La gente hoy en día es muy difícil que no interactúes con esta herramienta que se llama Internet. El día de mañana me dices, oye, ¿y el metaverso? Poniendo la definición que es la explotación de un conjunto de datos que van a estar en tiempo real actualizándose. Sí, sorry, pero sí. O sea, si tú me dices ahorita en tu trabajo, oye, voy a estar inmerso en el metaverso, sí, sí va a estar inmerso. Oye, voy a estar con las gafas todo el día. No. Entonces hay que entender un poquito, y lo pongo mucho con, digo, me he juntado con muchos panelistas y hemos tratado de tratar de definir ahorita que decía Samuel de las personas que han catalogado qué es el metaverso, a mí me encanta, ahora sí, y decían mucho, pues la madre del metaverso actual, que es Katie Heckle, que por favor léanse todos sus libros, así búsquenlo como Katie Heckle. Es una persona que es hoy en día es vista como una de las madres del universo, del metaverso. Y ella define más el metaverso como existe un solo metaverso donde hay muchos mundos virtuales, donde hay esta información. O sea, como un ente que existe per se y que adentro existe muchos mundos virtuales y existe muchas características que está por ahí moviéndose por todos lados. Entonces, si lo vemos como Kerry Hegel lo pone, pues sí, todos vamos a estar inmersos en el metaverso. Hoy en día, si tú te bajas Teams, ya estás en el metaverso, porque Teams tiene Mesh y Mesh está dentro del metaverso. El día de mañana vamos a tener, bueno, hoy tengo un Apple Watch, el Apple Watch está en el metaverso porque todos los días saca información y se lo manda a mi médico. Entonces, toda esa parte del digital twin dentro del metaverso existe. Pero oye, Gustavo, ¿vas a usar las gafas todo el día? No hoy, mañana con lo que es el cómputo espacial y los ojos que se van adecuando poco a poco y me voy a poner unos pupilentes que voy a poder ver cierta holografía, pues sí. Entonces, aquí es donde viene un poco esa pregunta de que como está la definición es como te puedo decir si realmente estamos o no estamos dentro del metaverso. Pero sí, si hoy te digo, estamos dentro del Internet, pues sí, hoy estamos usando el Internet por todos lados, estamos inmersivos en el Internet. ¿El día de mañana va a ser metaverso? Sí. ¿Va a haber dos mundos? Sí, va a haber el mundo de la gente que no va a querer utilizarlo y la gente que sí va a querer utilizar, como la gente que no se puso vacunas y la gente que sí se puso vacunas. O sea, vamos a empezar a tener un poquito esta división de los mundos, sí, sí va a existir. ¿Nos va a reemplazar? No. Así como la IA no nos va a reemplazar. La IA lo que va a hacer es superdotarnos de muchísimas cosas. Pero el decir, oye, es que la IA va a reemplazar todos los empleos, no. Va a reemplazar empleos que no servían o empleos repetitivos, sí. Que la gente tiene que mutar a otro tipo de empleos, sí. O sea, toda esa parte sí hay que entenderla en dónde estamos y qué va a pasar. Oye, ¿se va a acelerar el mundo? Sí. Sí, hace 5 años no les digo lo que les digo hoy. Hace 5 años decían, no, hombre, esto les queda unos 10, 15. Hoy les digo que damos menos de 5 años. Y a lo mejor el día de mañana, con la guerra de la inteligencia artificial, pues sí, va a ser una cosa impresionante lo que vamos a avanzar. Si nos vamos un poquito a la ley de Moore, pues sí, el exponencial está llegando y está llegando demasiado rápido. Entonces, sí es un tema
que estamos evolucionando no como industria de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, que significa la sociedad. Sí estamos llegando muy rápido, cómo estamos mutando entre toda la evolución de industrias. Sí necesitamos ponernos más rápido a ver todo, sí, porque lo que ayer conocíamos, les pongo, el año pasado era metaverso, hoy es IA y mañana va a ser cómputo espacial. Sí, el mundo mutó muy rápido en menos de 3 años y está acelerado el momento en que está creciendo todo. Entonces, hoy que están ustedes en este foro, sí estamos en un foro viendo algo que realmente pasó ayer. Todo lo que les platiquemos Samuel y yo está desactualizado porque hoy acaba de salir algo nuevo. Entonces, realmente las cosas están mutando tan demasiado rápido que si hoy me pusiera a escribir un libro, lo más probable es que para mañana va a estar desactualizado. Entonces, sí, necesitamos movernos muy, muy rápido en poder entender todo esto. Pues muchísimas gracias, Gustavo y Samuel. Pues se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Este tema sabemos que es de gran interés, lo quisiéramos seguir tocando. Realmente les vamos a seguir invitando a que nos hablen un poco más del tema. Se quedaron ahí varias preguntas por cuestión de tiempo, pues no las vamos a poder responder desde este foro, pero aquí en este slide están los contactos en los cuales ustedes pudieran escribirles con todo gusto para poder quedar un poquito más claro, ¿verdad? El tema. No sé si gusten decir algunas palabras para cerrar este foro, tanto Gus como Samuel. Bueno, pues no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Obviamente lo que dice Gustavo es una realidad y es lo que hablamos hoy, mañana puede cambiar porque todo va cambiando a una velocidad demasiado rápida y esto es un tema del que se puede hablar mucho y del que se pueden tocar muchos temas. Por ejemplo, está el tema de la ética, de la seguridad, está el tema de cómo funciona la sociedad, está el tema de cómo se aplica a la empresa, cómo se aplica a universidades, cómo se aplica en diferentes áreas, cómo desde mi empresa lo puedo empezar a aplicar, entre muchas otras cosas. Entonces, pues nada, lo único es decir, ahí está nuestro contacto, si quieren saber más, ahí nos pueden contactar tanto a Gustavo por su parte o a mí por la mía. Y darle muchas gracias a la Cámara del Pacífico por esta oportunidad y también porque es importante hablar de estos temas y que todo el mundo empiece a conocer bien cómo funcionan los temas, porque muchas veces en la industria nos encontramos con confusiones y con definiciones que tal vez no son, y es muy bueno tener y poder traer a expertos. Gustavo es un experto y me le quito el sombrero porque esa propiedad con la que habla de las cosas y todo me parece que es de esas pocas personas que puede realmente orientar a las personas sobre qué es y qué no es el metaverso. Entonces, muy chévere la conversación, la disfruté mucho. Gracias, Samuel. Igual, quiero también agradecer aquí a la Cámara del Pacífico y al Clúster de Software por hacer esos tipos de foros, porque créanme que se necesitan demasiado. Y Samuel, igual contigo, me encanta platicar con personas que conozcan de todo ese tema para poder igual ilustrar un poco de lo que estamos viviendo. Y no sé, Samuel, si en su momento lo platiquemos tú y yo, pero de repente estamos quedando locos de tanta información que nos llega, tanto que está pasando. Pero sí, yo quisiera dejarles como mensaje final a todos, por favor, estudien un poco ese tema, vean cómo involucrarse en ese tema, porque realmente es algo que está llegando para quedarse, está evolucionando muy, muy rápido y que si nos llega a sobrepasar, otra vez va a empezarse a utilizar de mala manera. Entonces, por favor, empecemos a entender ese tema, empecemos a aplicar a nuestras industrias. Hay mucho más bien que mal, entonces empecemos a tomar todo este bien que existe y empecemos a ver cómo monetizarlo, cómo usarlo, cómo explicarle, que les voy a decir, y perdón por mucho énfasis a las familias, pero cómo utilizarlo con nuestros hijos. Entonces, por favor, metámonos en el tema, disfruten, apasionense, porque esto es algo muy rico y muy interesante que va a venir, y pues vivan la experiencia del metaverso. Gracias. Muchísimas gracias a nombre del Clúster de Tecnologías por su tiempo, por su espacio y pues deseando que tengan un lindo cierre del 2023 y vernos por aquí nuevamente en el 2024. Agradeciendo a la Cámara del Pacífico, esperemos que este convenio siga dando estos buenos frutos. Les saludo desde acá, desde Monterrey, y muchísimas gracias a todos. Bonito día.
Saludos a Hasta todos. luego. Feliz Buen fin día de para año. todos. Hasta luego.